Bendiciones a cada uno de ustedes. Como siempre, muy complacido de poder compartir en este espacio Carlos Veloz Fe y Razón, donde dedicamos este espacio para darle la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocando temas en diversas áreas para analizar en el ámbito científico, histórico, social y cultural, en el ámbito de la filosofía de la ciencia, pero siempre fundamentándonos en las Sagradas Escrituras, lo que conocemos como la palabra de Dios. Hoy tenemos como invitado especial una persona que hemos, hemos adquirido y sentido un profundo respeto y también admiramos en la forma en cómo él presenta su postura, en la forma en cómo él también nos muestra el conocimiento histórico y bíblico que muchos de nosotros pues queremos seguir desarrollando, profundizando en lo que tiene que ver con la historia del pueblo de Israel y con la palabra de Dios. Y nos referimos al señor Yehonatán, quien es un investigador del judaísmo ortodoxo, es un seguidor de la Tanaj, es una persona con mucho conocimiento y hemos querido compartir un conversatorio más que una entrevista para que los cristianos evangélicos y en sentido general la comunidad cristiana en sus diferentes denominaciones pues podamos conocer un poquito más del pensamiento de la cosmovisión judía ortodoxa, que probablemente pues muchos estemos quizás equivocados en algunos conceptos, pero que hoy pues vamos a establecer un diálogo que esperamos sea del agrado, sea de bendición para cada uno de los que nos siguen. Bienvenido al señor Yehonatán. ¿Cómo se siente? Dios le bendiga. Muy bien, Carlos Veloz. Este maravilloso programa Fe y Razón. Me siento más que halagado de disfrutar este momento de compartir conocimiento. Eso es lo que me atrae, lo que me gusta, compartir. Nada de imponer, nada de convencer a nadie de nada, simplemente compartir como amigos que somos. Yo lo considero usted mi amigo y espero también en algún momento poderle hacer una entrevista cuando yo me decida a darle apertura a mi canal, así como el suyo, con tanta calidad, y de también agradecer a aquellos que nos están viendo a través de esta plataforma. Pero muy contento de estar aquí. Muy bien. Suena como un eco para ver si, no sé si usted tiene abierto el YouTube, para que no se oiga un eco, es mejor solamente quedarnos con su cámara, su micrófono, y así se oye con mayor claridad. Se oye un eco. No sé si usted tiene otra ventana abierta en la computadora, si es en YouTube, así podemos ir arreglando. Voy a revisar, a ver si fíjese, a ver, ahora ahí suena mejor. Sí, ahora mejor. Sí. Pero okay, se sigue escuchando un eco. Sí, lo voy a corregirlo. Yo creo que ahí ya está bien. A usted se le oye bien. Cuando yo hablo se oye un poquito de eco. Pero bueno, creo vamos a verificar si se está escuchando bien en el canal de YouTube. Vamos a verificar. Sí, yo lo corregí el problema. Ahí. Vamos a ver. Sí. Bueno, se está escuchando bien en el canal de YouTube. Sí, excelente. Muy bien. ¿Puede encender su cámara? Sí. Excelente. Muy bien. Bueno, una de las inquietudes que en lo personal tengo, y por eso me motivó a hacer esta entrevista, a hacer este compartir contigo, Yehonatán, es precisamente conocer la estructura del pensamiento y la historia del judaísmo ortodoxo. En síntesis, ¿qué sería el judaísmo ortodoxo? Bien, antes que nada, debo aclarar que la palabra ortodoxo no es judía. ¿Entiendes? No es judía. Es una palabra que apareció en la historia entre dos movimientos judíos. ¿Entiendes? Y la palabra ortodoxo no tenía nada que ver en un principio con si un judío creía o no en Jesús
como el Mesías. Simplemente que en épocas pasadas, cuando el judaísmo no contenía divisiones como las que tenemos hoy día, por ejemplo, judaísmo sefardí, judaísmo ashkenazí, romaniota, yemenitas, ¿entiendes? De diferentes partes, debido a que adoptaron diferentes costumbres. Estas costumbres originaron una ruptura dentro del propio judaísmo, pero que al levantarse una corriente, una línea de pensamiento dentro del propio judaísmo que no era tan ortodoxa como la que tradicionalmente se venía desarrollando, entonces ocurrió que los que se quedaron en el tradicionalismo en reacción a los que adoptaron una forma más común, una forma más abierta, una forma, vamos a decir, más conectada con el mundo no judío. Entonces esos judíos pasaron a llamarse tradicionalistas, conservadores, reformados. Entonces, dentro de la línea más ortodoxa, entre comillas, estaban los que eran más apegados a la tradición. Entonces, ¿qué pasa? Que originalmente también esa palabra ortodoxa viene de atrás. Esa palabra es cristiana en realidad. Católico romano y católico romano ortodoxo, en este caso los católicos griegos. ¿Comprende? Entonces, como desafortunadamente en el pasado había dentro del cristianismo muy poca apertura a aceptar otro conocimiento que no fuera exactamente cristiano. Entonces, durante épocas medievales, el cristianismo de alguna manera perseguía mucho a las comunidades judías. ¿Comprende? Pero que no estoy estigmatizando a todos los cristianos. Lo que quiero decir es que en esa época, dentro del cristianismo, no existía, por ejemplo, la apertura a aceptar otra forma de buscar a Dios que no fuera a través del pensamiento católico. ¿Entiendes? Por ejemplo, en el decreto de Alhambra, de cuando se dio un decreto para la expulsión de los judíos de España, tenían dos opciones. O se van de España sin llevarse nada de plata y de oro, del dinero de la época o sus posesiones, o convertirse al cristianismo. No estoy hablando de los cristianos evangélicos, que en esa época todavía no existían, porque la reforma con Martín Lutero todavía no había ocurrido. Simplemente que ellos dijeron, bueno, ustedes se convierten en católicos y se bautizan, o se van de aquí, pero no se pueden llevar nada. Y ahí ocurrió lo que conocemos hoy día como la expulsión de los judíos de España, que vinieron a Estados Unidos, se regaron por diferentes países de Europa, etcétera. ¿Comprende? Pero la palabra ortodoxo no es judía, pero ya obviamente ya se ha adoptado como un sinónimo, o un sinónimo no, como un antónimo de no creer o no aceptar el mesianismo de Jesús. Ok, podemos decir entonces que la palabra es asumida por el judaísmo, pero que el concepto ortodoxo no nace con el judaísmo. ¿Cómo nace el judaísmo entonces? ¿A partir de qué concepción surge ese desarrollo de estudio de la Tanakh, principalmente de la Torá de Moisés? El concepto judaísmo, ¿cómo nace? Lo que pasa es que para hablar de ese tema sobre el desarrollo histórico de la formación del judaísmo, nosotros tendríamos que remontarnos, por ejemplo, a la época de Esdras, ¿entiendes? Al exilio babilónico, de cómo fue desarrollándose el culto judío en esa época. Luego, en el Nuevo Testamento, donde se denomina académicamente como el judaísmo del Segundo Templo, ya empieza a surgir o a pulular cantidades de maestros que son libres interpretadores de la Torá. Ese es otro punto de vista que desafortunadamente mucha gente cristiana no ha podido adoptar, de leer el Nuevo Testamento sin necesariamente basado en la teología cristiana. O sea, leer el Nuevo Testamento desde
otra óptica diferente, sin decir que hay una óptica equivocada y que esta óptica es la verdadera. Simplemente dos estudios paralelos al Nuevo Testamento, que no necesariamente sea que uno esté eliminando al otro o que uno esté poniendo al otro de lado. No me refiero a eso. Entonces empiezan a pulular diferentes maestros que en la tradición judía le van a llamar perush o hombres del libro, o le van a llamar escritores, hombres de lectura, hombres que están apegados al texto bíblico, y que luego ese concepto va a evolucionar y se va a llamar lo que nosotros conocemos del Nuevo Testamento o denominamos fariseísmo. ¿Entiendes? Entonces los fariseos son los que desarrollan una tradición judía con respecto a la creencia en la resurrección de los muertos, la creencia en que el alma tiene identidad antes de nacer, la creencia de la venida de un Mesías en los ojos de los antiguos profetas judíos, y cómo los profetas visualizaron un mundo maravilloso, una utopía donde no va a existir el mal, donde la gente va a aceptar de libre manera el conocimiento del Dios de Israel, no para ser exactamente judíos, porque el profeta Isaías dice que Dios le va a enseñar sus caminos, no la religión judía. Tengo que ser claro con eso. Bien, entonces los profetas vieron este tipo de utopía, donde la desesperación de mucha gente durante la época de las persecuciones judías, se le sumaron algunos coloridos, históricamente hablando, como los rollos de Qumrán y algunos escritos judíos de el segundo, tercero y cuarto siglo antes de la era común, hasta que nosotros vemos en el Nuevo Testamento un más colorido todavía, los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas, el libro de Apocalipsis. No estoy hablando de la teología propiamente dicha, la teología cristiana propiamente dicha, sino iluminando de alguna manera tradiciones orales judías que transcurrieron con el paso del tiempo, que los fariseos la desarrollaron, y el propio Jesús hace uso de este tipo de tradición cuando usa parábolas, cuando habla de un apocalipsis, cuando, por ejemplo, Mateo 24 y muchos otros capítulos en el libro de Marcos capítulo 13, Lucas 21, etcétera. O sea, hay una cantidad ínfima de toda esta tradición, en tal caso que los fariseos desarrollan una tradición oral extremadamente amplia que se cristaliza en el año 80 de la era común, después de la destrucción del templo, donde podemos llamar a ese lugar como el Sínodo de Yavne. Es donde se sientan las bases del judaísmo rabínico, tratando un rabino llamado Rabí Yohanan Ben Zakkai, recordando cómo se celebraban en el templo diferentes fiestas, empiezan a sacar, a recordar esas prácticas antiguas, a aplicarlas fuera del templo. Una de ellas, una de las más comunes es cuando se celebraba la fiesta de Sukkot, que se movían 4 especies y empezaron a sacar esas especies fuera del templo. Entonces, en ese sínodo de Yavne, ese grupo de rabinos, empiezan ya a germinar las semillas del judaísmo rabínico, hasta que más adelante toda esa tradición se va también ya a poner por escrito en la boca de otro rabino llamado Rabí Yehuda Hanasí, hasta la creación de la Mishnah a principios del siglo segundo ya está terminado. A principios del siglo III ya está terminado. Estamos hablando del año del 198 al 202, hasta que los maestros que vienen después, llamados primero los Tanaín, que fueron los primeros comentaristas del Tanakh, de la Biblia hebrea. Luego vienen otro grupo de sabios llamados los Amoraín, que son los maestros
los maestros que oscilan del año 200 al 400, ¿entiendes? Ya ahí se crea la base de la tradición oral judía llamada el Talmud, ¿entiendes? Entonces tenemos dos tradiciones orales, el Talmud de Jerusalén, con toda la explicación y toda la tradición bíblica cristalizada en la boca de todas las discusiones de los maestros del anterior al año 400, al siglo I, al aproximadamente siglo VI, después de la era común, porque en Babilonia se va a desarrollar también otra Gemara, otro Talmud, por una comunidad que destruyó el rey Nabucodonosor cuando destruyó Jerusalén en el siglo VI, antes de la era común, que fue profetizada por el profeta Jeremías, y luego en el libro de Daniel vemos esa transición. Esa misma comunidad judía que se fue a Babilonia 1000 años después desarrollará el Talmud babilónico. Entonces, a partir de ahí, ya el judaísmo, ya las semillas van creciendo, el Talmud se convierte en un material judío aceptado en todas las comunidades que habían hasta la época, hasta el siglo VI, y desde ese momento empiezan diferentes épocas rabínicas, por ejemplo, la época tanaíta, la época amoraíta, la época saboraíta, la época de los geonín, la época de los rishonín, la época de los ajaronín. O sea, estoy utilizando términos hebreos porque no es común utilizarlos. Simplemente te estoy haciendo un pequeño resumen de cómo el judaísmo se va desarrollando en diferentes épocas del siglo, aproximadamente principio del siglo III, hasta como lo tenemos hoy. O sea, el judaísmo es, al igual que cualquier otra institución, un grupo que va creciendo, que va desarrollándose y que se va adaptando de alguna manera al entorno en donde se encuentra. Muy bien. Mencionaste varios puntos interesantes en ese desarrollo que me pareció muy bien explicado. Es mucha historia, obviamente, pero mencionaste unos puntos que me llaman la atención en el inicio del desarrollo. Incluso me parece, tú me corregirás, de las escuelas que se fueron formando en el pueblo de Israel para el estudio de la Torá de Moisés, la Taná, los profetas, etc. Tú mencionaste a los fariseos que creían en la resurrección de los muertos, también esperaban al Mesías, pero también está la escuela de los saduceos, que me parece que no esperaban a ningún Mesías y que tampoco creían en la resurrección de los muertos. ¿Cuáles eran los fundamentos más aceptados para el pueblo de Israel? Porque es muy bien sabido en la historia general de que el pueblo de Israel, cada vez que pasaba por un sometimiento, siempre tenía la esperanza de parte de Dios de un libertador. Sucedió en Egipto con los 400 años de esclavitud, más o menos, ¿verdad? Según entendemos los cristianos, y viene un libertador, que muchos hasta lo niegan, con unas historias extrañísimas en contra de las escrituras. Pero luego también se esperaba un libertador o un acto de liberación de parte de Dios cuando fueron sometidos por los babilónicos, y ellos retoman nuevamente por manos de el rey babilónico de ese momento, que era Ciro. Fue reconocido incluso como un siervo de Dios en las escrituras. El rey persa, no babilónico, el rey persa, exacto, gracias. Bueno, el caso es que el pueblo de Israel siempre ha tenido esa esperanza de liberación, de un libertador, pero obviamente de parte del Todopoderoso. ¿Por qué habría alguna objeción de parte de algunas escuelas en el tiempo de el sometimiento del Imperio Romano al pueblo de Israel, de también esperar un libertador? ¿Cuál era el conflicto histórico en esas escuelas que se pudo haber dado, Jonathan? Mira, para resumir un poco la historia, porque eso es bastante amplio, pero voy a tratar de resumirlo lo mayor posible. En la época de David, por ejemplo, no se hablaba de un Mesías en sentido común. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el rey David. Él es el Mesías, él es el ungido. ¿Entienden?
Y la definición más básica de lo que es Mesías se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 4, versículo 3, cuando Aarón, el hermano de Moisés, es la primera persona que es llamado Mashiach, pero Mashiach sacerdotal. ¿Comprende? Entonces luego, cuando se cristaliza la monarquía en Israel, rey Shaul, luego David, etcétera, Salomón, en ese momento no existe el Mesías místico, el Mesías libertador. Esa idea todavía no hay forma de cómo desarrollarla. Entonces, cuando el reino de Israel es destruido, acuérdate que yo te estoy hablando de una óptica judía, no te estoy hablando de una óptica cristiana, con todo el respeto que merece la óptica cristiana. No, un paréntesis ahí, Jonathan. Yo te hablo de un libertador desde la función de libertar, de dar libertad, porque sabemos que la palabra Mashiach es una palabra que tiene varias connotaciones, ¿verdad? El ungido para un rey, para un sacerdote, o sea, sabemos que hay ciertas aplicaciones de la palabra, pero yo me refiero a la esperanza de liberación, no de ungir a un sacerdote ni un reino, aunque voy para allá. Voy para allá. ¿Qué pasa? Que cuando los reyes de Israel son destruidos, ¿verdad? El imperio asirio derrota el reino del norte y luego el reino del sur. Entonces los judíos que están en Babilonia crean un concepto social, un edificio, un grupo de gente, que es donde van a nacer las sinagogas en Babilonia. Entonces empieza a germinar en boca de profetas, en boca del pueblo, que tiene que levantarse un rey judío, un rey en Israel, que de alguna manera reúna a todo el pueblo judío en su tierra. ¿Entiendes? En la diáspora se empieza a cristalizar esas ideas. Esas ideas empiezan a germinar, empiezan a formarse, empiezan a tomar forma, a tomar estructura. ¿Comprende? En tal caso, el profeta Jeremías también dice que va a volver el pueblo judío, y el profeta Isaías también muestra de manera más clara, más vívida, más colorida, más estructurada el retorno del pueblo de Israel a su tierra en manos de un líder. ¿Entiendes? Y aquí ya entra el monólogo de la discusión cristiana, judía, de que si las profecías de Isaías y del resto de los profetas se refieren a Jesús o si se refieren a otro rey. ¿Comprende? Ese es el punto. Ahora, cuando llegamos a la época del Segundo Templo, bajo las ópticas del Nuevo Testamento, que es un mar, el Nuevo Testamento es un mar de información maravillosa, académica, para uno analizar la época del Segundo Templo, de la sociedad judía de Judea en el siglo I. Entonces nosotros encontramos que en el siglo II, antes de la era común, ocurre la independencia macabea, donde ellos se liberan de el imperio sobrante que quedó de Alejandro Magno, y ahí encontramos la guerra de los macabeos. Esto se encuentra en el Talmud, en el Tratado de Shabbat, y también aparece en el primer y segundo libro de Macabeos, que está en el canon de la Iglesia Católica. El que quiera enterarse de toda esta información, vaya a esas fuentes y ahí podrá ver toda la información. En esa época empiezan a pulular y empiezan a germinar los diferentes grupos judíos. En este caso, la aristocracia sacerdotal saducea gana la guerra contra los greco-egipcios, y ellos sacan a los verdaderos levitas del templo y ellos se instalan como reyes del pueblo. En este caso, ellos toman la política y toman el templo. ¿Qué sucede? Hay un grupo que se levanta en reacción a ese gobierno, que son los fariseos, los libres discutidores, los libres interpretadores de la Torá, y se van organizando en grupitos, y de ahí vienen los fariseos. Más tarde, en el Nuevo Testamento, ya nosotros vemos que hay diferentes partidos judíos: los samaritanos, las diferentes castas fariseas, en este caso
la casa de Gilel, la casa de Shammai. También están los ultranacionalistas, en este caso los que utilizaban la fuerza, ¿verdad? En este caso también tenemos el grupo herodiano, tenemos entonces los saduceos ahí en el templo, que son los corruptos monigotes de Roma. También tenemos por allá los samaritanos. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Los fariseos creen en que tiene que levantarse un rey mesiánico. O sea, este concepto en la mente farisea no es más, perdón, es más política que espiritual. Pero ¿qué pasa? La entrada del cristianismo sacó este concepto del mundo político y la mezcló más espiritualmente, o definitivamente tomó este concepto y la llevó únicamente al concepto religioso, al concepto místico. En tal caso que ocurre como un cambio. ¿De qué se trata? Bueno, si se levanta un rey político en Israel, ese rey político debe, no en la visión saducea, sino en la visión farisea, este rey tiene que conducir al pueblo al camino de Dios, y como resultado el estudio de la Torá y el reinado, y se transforma en una utopía donde el pueblo judío puede tener libertad de hacer su culto. Pero los saduceos dicen, no, el sumo sacerdote, nosotros, Anás, Caifás, nosotros somos el Mesías. ¿Por qué? Porque los saduceos, Carlos, por interesante que parezca, no creen en la segunda parte del Antiguo Testamento. Ellos solamente creen en la Torá, en los 5 libros. O sea, la visión de Isaías, la visión profética del Mesías, no existe en la mentalidad saducea. ¿Se entiende? Por eso cuando Jesús discute con algunos saduceos, le calla la boca. No estoy hablando en este caso de Jesús en proclamación mesiánica, sino en proclamación farisea. Sus enseñanzas están apegadas al fariseísmo de la época, ¿comprende? Entonces Jesús tiene diálogo con ellos y le demuestra que él cree en la resurrección y que sus enseñanzas están apegadas al movimiento fariseo. Totalmente. Muy bien. Tomándolo desde esa referencia, porque me interesa mucho más el pensamiento judío en términos de su desarrollo, en términos incluso de sus divisiones internas, el judaísmo, profesando distintas posturas en cuanto a su cosmovisión sobre la Tanakh. Entonces ya sabemos que tenemos a los fariseos con una postura completamente diferente, diametralmente opuesta a los saduceos. Diametralmente. Entonces, tú diste un dato interesante que muchos hermanos cristianos que no lo saben a lo mejor, que es que hay rechazo incluso a la misma Tanakh de parte de los saduceos. Hay una parte que ellos no reconocen, como estoy entendiendo que tú estás manifestando, que es un dato importante ese, pero me interesa mucho la parte del libertador. Primero porque había en los profetas un sentir de un reino eterno de parte de Dios para establecerse en el pueblo de Israel. O sea, eso es bastante claro. Me gustaría ver cómo se entiende esto desde la concepción de esas distintas posturas dentro del judaísmo, porque Isaías hablaba claramente de que vendría el día grande del Señor, el reinado eterno, de la casa de David vendría la simiente, que es el Mesías, ¿verdad? O sea, esa simiente es bastante clara. O sea, ahí no hay que hacer interpretación, ni cábala, ni viajar por el tiempo, no. Eso es muy claro en las escrituras. Ahora bien, el mismo profeta Daniel, que en un momento no fue aceptado, tú me corregirás ahí en esa parte, no fue aceptado porque los profetas no se conceptualizaban fuera de Israel, tenían que estar en tierra de Israel, y Daniel fue un profeta de la diáspora, que más tarde en el canon lo aceptaron los judíos, en su canon del Antiguo Testamento. Daniel hablaba de un reinado eterno, que su reino no tendría fin. Ese como hijo de hombre que se acercaba al anciano de días
y que se le entregaba dominio, poder, trono por los siglos de los siglos, y su imperio no tendrá límite, no tendrá final, se estaban refiriendo a alguien a ellos. O sea, eso no puede ser algo alegórico, metafórico, porque parte del pueblo de Israel, incluso en el tiempo de Jesucristo, que tú lo has mencionado más que yo, tenían esa esperanza. Estamos hablando de israelitas con esa esperanza, incluso la promesa de que vendría Elías para enderezar los caminos del Mesías. Era Elías que tenía que venir a anunciar. Y luego viene la concepción cristiana, que es la que nosotros confiamos, que Juan el Bautista vino con ese espíritu de Elías. Y bueno, pues todos sabemos la historia en ese momento. Yo quiero que tú me expliques cómo es que no puede haber una conceptualización de un Salvador, Mesías, que iba a venir, pero a la misma vez el mismo pueblo y los judíos esperan a un Mesías que va a establecer un reino eterno. O sea, ¿cómo puede haber esta discrepancia en el judaísmo? Porque para nosotros los cristianos es bastante claro y obvio. Te escucho. Bien, bien. Fíjate qué sucede. El texto bíblico del Tanaj, de los 24 libros del Tanaj, de la Biblia hebrea, está dividido en 3 secciones. Tenemos Torah, Nevín, lo que se traduce al español como profeta, y los Ketubín, los escritos. En la Tekufat, la división judía de la Biblia, el profeta Daniel, digo profeta para que ustedes me entiendan, pero en la visión judía no es un profeta. Daniel no es un profeta. No, no. ¿El judaísmo? No, yo me estoy enterando ahora. Adelante, adelante. No, Daniel no es un profeta. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las 3 divisiones de la Torá, que es mencionada por Jesús, incluso en el capítulo 24 del libro de Lucas, dice, y él les abrió el entendimiento a través de la ley de Moisés, la Torá y los escritos. O sea, está confirmado en el Nuevo Testamento esa división de 3. Bien, cuando nosotros hablamos de la Torá, hablamos de Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio. O sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. La Torá. Entonces luego tenemos profetas. En este caso, cuando hablamos de profeta, estamos hablando de Josué, jueces, reyes, Samuel. Todos ellos son profetas. Los que están ahí, ¿entiendes? Lo que pasa es que la división de la teología de la Biblia coloca a Josué, coloca a jueces, a reyes, lo coloca como libros históricos, pero en la cosmovisión judía ellos son profetas, ¿comprendes? Ellos son profetas, no son libros históricos, son profetas. ¿Qué pasa? Que Daniel, específicamente Daniel, aparece en la 3ª división, que son los escritos. ¿Por qué? Porque el texto bíblico está dividido en 3 niveles proféticos. El primer nivel, el de Moisés, en hebreo se dice Lemor. El segundo, el de los profetas, que se denomina en hebreo Nebuá. Por eso de ahí viene la palabra Nevín, que quiere decir profeta. ¿Entiendes? Que es lo que se traduce como profeta, pero no se debería traducir profeta. Mira qué bendito problema aquí. Estamos jugando cartas y yo la estoy rompiendo. La palabra profeta no existe en el idioma hebreo. No existe. No se puede traducir como profeta lo que se entiende como profeta en hebreo. No se puede traducir como profeta. Hay que traducirlo. ¿Cómo se diría en hebreo? En hebreo es Nevín. Ajá, los Levín, claro. Ajá. No Levín, no. Nevín. Ajá, claro. Nevín. Y eso, si lo vamos a traducir al español, es portavoz. O sea, si yo hablo de parte tuya. O sea, un levín, acuérdate que estamos rápido aquí hablando. Un levín que es un portavoz no es un sinónimo de alguien que profesa algo en el español. Escúchame, no confunda la palabra. Levín son los levitas. Yo estoy hablando de con N. Nevín. Correcto. O sea, Nevín son las personas que hablan de parte de. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hablo de parte de Dios, aunque sea una sola vez en mi vida, yo soy constituido un naví.
O sea, lo que se traduce como profeta. ¿Entiende la idea? Claro. Ok, entonces, Daniel no es un naví. Entonces, en la tercera división de la Biblia, los escritos, ¿cuáles libros están ahí? Los que tienen el tercer nivel de profecía, que es Ruach HaKodesh, no el Espíritu Santo. Ruach HaKodesh significa inspiración divina. ¿Entiendes? Inspiración divina. ¿Y de quién viene esa inspiración divina? ¿De parte de quién viene? Viene de Dios la inspiración divina. Viene de Dios, pero está más conectada al conocimiento de la persona. No, o sea, no viene del Espíritu Santo, viene de parte de Dios. No, porque tú me estás hablando de la Trinidad ahí, ¿entiendes? Yo te estoy hablando. Pero la Biblia menciona lo que pasa es que yo quiero seguirte porque tú me estás dando un seminario rápido de hebreo y hay cosas que yo la tenía y tú me la estás corrigiendo, vamos a decir así. No corrigiendo, pero dándote la cosmovisión judía. No, y corrigiendo también, o sea, estamos también en el lenguaje. En la parte que establecen muchos textos, vamos a usar el lenguaje que conocemos, ¿verdad? Profético, habla del Espíritu del Señor, habla del Espíritu de Dios. Entonces, ese Espíritu de Dios no es el que inspira al profeta. Voy para allá. ¿Qué pasa? La tercera división de la Biblia, por ejemplo, en este caso, el libro de los Salmos, el libro de Proverbios, el libro de Ruth, el libro de Ejá, Lamentaciones, el nivel profético que contienen esos libros se llama Ruach HaKodesh, que significa inspiración divina. Daniel está en ese grupo. ¿Entiendes? Okay. No en el grupo profético, sino en lo que reciben inspiración divina. En lo que reciben inspiración divina. ¿Y para qué Daniel recibió esa inspiración divina? ¿Para hacer qué? Entonces, ¿qué pasa? El problema radica en que Daniel no es visto en la tradición judía, en la cosmovisión judía, como un profeta, porque él no utiliza el lenguaje profético. ¿A qué me refiero con lenguaje profético? Por ejemplo, Dios le hablaba a Elías y iba y decía, dice Hashem esto y esto. Hashem es Dios, por si acaso. Correcto. Isaías recibía palabra divina y iba y le decía a la gente, al pueblo, iba y le decía, dice Dios X. Ezequiel 7:1 dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, el profeta Ezequiel va y le dice al pueblo, está pasando esto. Fíjate del lenguaje. Ese lenguaje en el libro de Daniel no aparece. En ningún momento dice, vino a mí palabra del Señor diciendo para hablarle al pueblo. Ese lenguaje no aparece por la simple razón de que Daniel es un libro que está con inspiración divina y no con el segundo nivel de profecía. No tienen que estar de acuerdo conmigo, esta es la inspiración divina, o sea, esta es la cosmovisión judía. ¿Comprende? No tienen que estar de acuerdo con el pueblo judío en eso. Si usted quiere, si la mayoría de las personas que nos ven quieren seguir viendo a Daniel como un profeta, tienen toda la razón de creerlo, pero la cosmovisión judía es otra. Ok, para el judaísmo ortodoxo. Eso no significa que el libro de Daniel no contenga profecía. Sí, la contiene. Esa era la pregunta que iba a hacer. Cuando Daniel tiene esa revelación de parte, ¿verdad?, de Dios, porque es una revelación que viene de Dios, incluso un mensajero de Dios le da un mensaje a Daniel y Daniel escribe lo que ve, lo que escucha, incluso para futuras generaciones. Esto no se puede tomar como, aunque no tenga el mismo lenguaje de otros profetas, no se puede tomar esto como un fundamento profético, aunque ya tú dijiste que sí, que él tiene profecías ahí, porque cuando leemos el libro de Daniel, vemos una interacción directa de parte del Todopoderoso con Daniel. Incluso hay revelaciones muy fuertes ahí. Sí, hay revelaciones fuertes. ¿Dio Daniel profecía del Mesías?
Ustedes lo que estudian el judaísmo Bueno, convencional, así con todas sus divisiones y eso, pero lo que estudian esa parte, no ven ahí que Daniel dio profecías que sería el advenimiento del Mesías, porque es lo que creemos la cosmovisión cristiana. el asunto es el siguiente. Aquí ya empiezan las diferencias. La lectura cristiana teológica, que es correcta en su lado, sí te habla de Jesús, pero en el lado judío no habla de Jesús. No, yo no me refiero, todavía no hemos llegado a la parte fuerte, que será en el último tramo, sino o sea, los judíos no ven a Jesús, es obvio. Nosotros sí, gracias al Señor. Pero a lo que me refiero es, si ven ahí en Daniel que hay una profecía de advenimiento de ese Mesías, o Daniel, ahí ustedes le hacen un kit y pone. No, en realidad lo hay. ¿Entiendes? Ahora, yo te voy a decir algo con mucho respeto. O sea, ¿cómo soy yo? Yo la lectura apocalíptica, yo la tengo a un lado. O sea, es algo que a mí personalmente, en mis investigaciones, yo no la considero tan importante. Por eso no puedo desarrollar tanto en ese sentido. ¿Comprende? No te puedo dar una cátedra de ese tema, porque a mí personalmente no me interesa tanto. No te voy a decir que me interese más adelante profundizar sobre ese tema, porque te voy a decir algo para que las personas que me ven entiendan cuál es mi pensamiento en este tema. Yo soy muy respetuoso de la sensibilidad de la gente. Yo soy muy respetuoso de eso. Entonces, el judaísmo tiene sus propias ideas mesiánicas. El judaísmo tiene sus propias ideas mesiánicas, que son tradicionales, no académicas, pero sí tradicionales. Entonces, ¿qué sucede? Como yo respeto mucho la creencia, yo respeto mucho la sensibilidad de la creencia del otro, cuando a uno de nosotros la gente nos pregunta, bueno, ¿y qué eres tú? Y tú le dices, bueno, yo sigo el judaísmo. Entonces ya la gente le llega un pensamiento a su mente que tú le estás diciendo, yo no soy cristiano. ¿Me entiendes? Es como que yo te digo un sí y a la vez te estoy dando una respuesta de por qué no. Pero cuando nosotros hablamos, a nosotros no nos interesa, de alguna manera, denigrar la creencia de los demás. No nos interesa eso, por lo menos a mí personalmente no me interesa denigrar la creencia de ellos. Yo te puedo dar una idea de cómo yo creo, de cómo el judaísmo ve el Mesías, pero sin que eso implique un detrimento de la doctrina cristiana. Es correcto. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es un ejercicio para profundizar un poquito más en la postura del judaísmo, el conocimiento, la historia, cuál es la concepción que ellos tienen, y lo estamos haciendo de manera muy respetuosa, quizá de vez en cuando para que el público no se aburra con un poquito ahí de picardía. Mucha gente lo que espera es que nosotros entremos en un debate, pero bueno, eso no será hoy. Quizá más adelante pues podamos ahí mostrar un debate para defender nuestras distintas posturas. Yo preguntaba porque sí yo veo en toda la historia del pueblo de Israel que hay una esperanza mesiánica. Incluso el pueblo de Israel al día de hoy espera a un Mesías. Y por eso no reconocen a Jesús como el Mesías, porque Jesús vino, cumplió algo que ellos no era lo que se esperaban, pero gran parte de muchos israelitas de su época sí confiaron en él. O sea, los primeros que confiaron en Jesús no eran gojines o gentiles o paganos o como le llamaran, eran del mismo pueblo de Israel, y a partir de esos judíos que confiaron y hasta dieron sus vidas por lo que creyeron y vieron, pues entonces ahí está la expansión de lo que conocemos como el cristianismo, aunque con sus distintas denominaciones y discusiones teológicas. Ahora, vamos a entrar en el último tramo, ya nos quedan como 20 minutos, y este es el importante, ¿no? ¿Por qué el judaísmo, fariseos, saduceos, escribas, cabalistas y todo lo que salgan de ahí, de esas raíces,
¿por qué no reconocen a una persona que es de su pueblo, de su tierra, que no le encontraron ni una sola falta en la ley de Moisés hasta donde vemos, ¿verdad? Y que lo crucificaron y es la base fundamental en su resurrección de todo cristiano? ¿Por qué el judaísmo no acepta a Jesús y a Yeshua, como ustedes le llamen, como su Mesías? Un momentito, vamos. Ahora Okay. sí, adelante. Una de las características fundamentales del judaísmo es su carácter mesiánico redentor. Esa es una de las características. No la única característica, pero una de ellas. No es la más importante, debo recalcar eso, dentro del judaísmo no lo es una de ellas. Para el judaísmo, el Mesías no es el tema más importante, es uno de los temas importantes, pero no es el tema más importante. El fin de la historia universal está configurada en ese hijo de Israel, profeta de su pueblo. Está configurada ahí, no como la única, sino como una de ellas, ¿verdad? Que entrará a Jerusalén y que siendo del linaje del rey David, traerá la redención de Sión, de Jerusalén. Sin embargo, esta idea con el paso del tiempo ha perdido auge en Israel. No la ha perdido del todo, pero ha perdido auge. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy en día en Israel son soberanos en la tierra de Israel. No completamente, pero una gran parte. ¿Entiendes? Entonces muchos rabinos sostuvieron en el pasado que eso se podría lograr con la figura mesiánica, pero se logró sin la figura mesiánica. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, la idea mesiánica ha ido evolucionando dentro del pueblo judío, al igual que en muchos otros pueblos, en sus respectivas creencias. Y lo importante dentro del judaísmo no pasa a ser, escucha bien esto, un hombre, un Mesías, una figura, sino lo que trae como resultado esa persona. ¿Y qué es? La época. En tal caso, que la figura mesiánica ha ido como de alguna manera cambiándose más a una época que a una persona. O sea, Ahora, que el judaísmo ya no tiene al Mesías como una persona, sino que ha ido evolucionando y ahora lo presentan como una época. El Mesías es una época, no una persona. Si no te estoy malentendiendo. en los sectores tradicionalistas se mantiene como la persona. ¿Entiendes? Ok. ¿Qué porcentaje hay en esos sectores? O sea, ¿es un gran porcentaje o es el porcentaje más reducido hoy día? Mira, yo no lo he medido, pero hay un gran porcentaje que ya lo ven como una época más que como una persona. Aunque no del todo, no se ha desarraigado la idea de la persona por completo. No O se ha sea, desarraigado. que hay una parte del judaísmo que está de acuerdo con el catolicismo romano que dice que el Mesías ya no va a venir y es una época. O sea, se pusieron de acuerdo en esa parte ahí, en el ecumenismo. Yo dudo de que el judaísmo tenga ecumenismo con los católicos. Yo lo dudo. Pues tú no has visto las reuniones con el Papa Francisco y tus principales rabinos, ¿no? Del templo de Jerusalén. Pero bueno, está bien. No, puede ser una bonita coincidencia de que hay una parte que ya está negando al Mesías. Obviamente lo negaron desde hace 2000 años y lo van a seguir negando, pero ahora lo están extrapolando a un tiempo, a una época. Y es extraño porque también Roma, parece que se volvieron a poner de acuerdo los saduceos y los romanos, como en la época de Jesús, porque dicen lo mismo. O sea, me llama un poquito la atención, aunque quizás no fue porque se pusieron de acuerdo, pero como que las cosas van caminando por el mismo sendero. Bueno, te digo la verdad, yo dudo de que haya ecumenismo católico en ese sentido. Yo lo dudo. Pero lo que yo te puedo decir es que el tema principal en el judaísmo no es el Mesías. Mira, dame 2 minutos para yo explicarte cuáles son. ¿Qué es la columna vertebral del judaísmo?
La columna vertebral del judaísmo, primero y antes que nada, es la figura de Dios. Dios como creador, como el rey de todo. Y el resultado de eso es que en el judaísmo lo que perseguimos nosotros, lo más importante es ser un buen padre, ser un buen hijo, ser una buena esposa, respetar al prójimo, tener paz con el vecino, ser un ser humano con cualidades que de alguna manera le permitan a uno hablar más con el ejemplo que con las palabras. Y ese es el concepto central del judaísmo, o sea, no tanto el Mesías que según entendemos los cristianos, los profetas anunciaban que sería aquel que traería la paz ya definitiva, sino que el judío hoy día tiene esa concepción, pero a la misma vez es como tan difícil de ver que se cumple, porque las guerras siguen en aumento todo el tiempo, es decir, no hay paz con el vecino, no hay bondad en el mundo, no hay caridad en el término de la plenitud. Entonces, ¿cuál es esa época del Mesías que ya no es el Mesías, sino la época que va a traer todo eso? ¿Cómo puede un judío identificar algo tan abstracto como una época cuando no ha habido ni siquiera cerca una época de paz? Lo que pasa es que el judío cuando lee a los profetas no lee dos venidas, solamente lee una sola. ¿Comprende? Por ejemplo, Isaías 11:6 dice, Isaías 11 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retornará de sus raíces. Reposará sobre él espíritu de Hashem, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Hashem, de Dios. Y le hará entender diligentemente, en el temor de Hashem. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca y con espíritu de su labio matará al impío. Aquí el impío no es el anticristo ni nada que ver. O sea, no, pero esa profecía es para una persona o para una época. Estoy leyendo esto como lo leería un judío tradicionalista. Pero ¿cuál sería el sentido? O sea, leer y no saber lo que significa. ¿Esto es una persona o es una época? Esta es una visión a la persona. A la persona, ok. A la persona, sí. Entonces, el versículo 6, metafóricamente, hablando de la paz, dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Cuando un judío lee esto, desafortunadamente, no ven a Jesús en este tiempo. ¿A quién ven ahí? Ven a un rey del futuro. A un rey. Y entiende algo, esto no soy yo que lo digo, porque cuando yo nací, el judaísmo ya tenía miles de años leyendo eso así. Sí, pero ¿por qué no ven a Jesús y ven a un rey del futuro que al final no es un rey porque sería una época? O sea, ¿cuál es el embrollo ahí? ¿Es un rey, una época? ¿Y por qué no Jesús? Lo que pasa es, Carlos, el cristianismo, por lo general, no tiene heterogeneidad en la interpretación bíblica. En el judaísmo existe la heterogeneidad en la interpretación bíblica. En el judaísmo, si tú y yo somos judíos, por ejemplo, tú y yo podemos leer un texto, y que podemos tener tres opiniones. Entonces, en el judaísmo no hay una sola interpretación para nada. No existe eso. Que mucha gente se equivoca porque cree que el judío no establece distintas escuelas de interpretación, distintas formas del estudio. Ahora, la pregunta es, si esto es una persona que establece una época. Entonces, sí, están esperando un Mesías que establece una época. Lo importante de la figura mesiánica dentro del judaísmo no es la persona, sino lo que trae consigo. Entiendo. Esa persona que dicen los profetas que establecerá un reino eterno y que su reino es eterno, ¿cómo puede haber una persona que no es eterna siendo vista por un profeta
como eterno. ¿Cómo puede haber una discrepancia de conceptos en el concepto del judaísmo? ¿Para negar a Jesús simplemente o ellos no están todavía de acuerdo? Ese pensamiento es venenoso. La razón que el judaísmo escribió leyes para identificar al Mesías, en algunos casos o en la mayoría de los casos, no es para rechazar a Jesús. No es para rechazar a Jesús. No, porque el pueblo tiene su propia convicción de cómo entenderlo, sin rechazar. Porque mira qué es lo que sucede. Pero, ¿lo aceptan como el Mesías o lo rechazan? No lo aceptan como el Mesías. Pero si no lo aceptan como el Mesías, lo rechazan como el Mesías. El punto aquí no es rechazo, porque el rechazo se entiende como un rechazo a la persona. Si no lo rechazan, yo quiero entender los conceptos porque tenemos muy poco tiempo y es extraordinaria tu exposición. Pero a mí me gusta siempre irme al razonamiento para poder entender las cosas y aprender más. Si al Mesías, como nosotros lo aceptamos Jesús, el pueblo representado por sus principales líderes religiosos de su época y hoy día no lo rechazan, ¿por qué en su momento lo crucificaron? ¿Qué fue? ¿Le quisieron hacer es como un tipo de abrazo, que colgarlo en un madero que es maldición? O sea, no lo rechazan, pero lo matan. ¿Cómo se puede armonizar este pensamiento? Es que tenemos un problema histórico, porque quienes matan a Jesús son la aristocracia saducea, que son monigotes, que son corruptos asociados a Roma, y ven a Jesús como un posible, como un posible rebelde que quiere levantarse. Los fariseos no participaron en eso. Desde mi investigación y desde la investigación de muchos académicos, los fariseos no pueden perseguir a Jesús porque los fariseos son los perseguidos. ¿Entiendes? O sea que el Sanedrín en su momento no estaba compuesto por fariseos y saduceos. Mayormente, el Sanedrín se reunía en una parte del templo que le llamaban Lishkat Hagasí. En esa época, en la época del Nuevo Testamento, los fariseos tenían poquísima injerencia para ir en contra de otros fariseos. ¿El sumo sacerdote Caifás no era fariseo? Imposible, brother. Todos los sacerdotes son saduceos. Todos, de ellos. Todos. Los verdaderos enemigos de Jesús no son los fariseos, entiéndelo. Son los saduceos. ¿Por qué Jesús le llamó a los fariseos sepulcros emblanquecidos? Porque eran amigos, o sea, y todo muy correcto con ellos. La razón, yo puedo decirlo también. Tú lo puedes decir. Incluso dentro de tu movimiento, tú puedes decir, hay un grupo de cristianos aquí que son sepulcros vacíos, ¿o me equivoco? Pero a eso voy, o sea, si yo lo llamo, lo reconozco con responsabilidad, pero lo que estoy entendiendo es que tú dices que los fariseos no eran enemigos. Pon tú que habían fariseos que eran amigos y fariseos enemigos, pero estoy entendiendo que tú hablas de la generalidad. Y a Jesús lo persiguieron fariseos. No. El apóstol no lo persiguieron fariseos. Si tú haces una investigación exhaustiva de los evangelios, te darás cuenta que los que persiguen a Jesús son los saduceos. ¿Y Pablo era saduceo? Él buscó cartas del sacerdote, dice en el libro de los Hechos. ¿Pero qué era Pablo? ¿Era saduceo o fariseo? Escucha bien, ahí hay un problema grave en el libro de los Hechos. ¿Por qué hay un problema grave? Porque Pablo dice que es fariseo. Pero entonces, él dice que en su carta a los romanos lo menciona también. Claro, pero también el libro de los Hechos dice que él, Pablo, buscó carta donde los sacerdotes. Perfecto. Él fue a donde el presidente de la República de ese momento, pero él dijo, presidente, yo soy fariseo y quiero matar a los cristianos. ¿Era o no era fariseo? Históricamente no puede suceder así. Es incongruente. Entonces, no le hago caso a los evangelios para hacerle caso a un documento que no entiendo dónde está eso, que dice Pablo, yo no soy fariseo. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado en el sentido de que hay que decidir si Pablo es saduceo o si es fariseo. Hay que decidirlo.
Porque en el libro... Para mí Pablo es lo que dice en sus documentos históricos. O sea, yo no me puedo imaginar lo que él no... Yo te puedo decir que los saduceos son enemigos de Jesús, pero los fariseos no. Y te lo puedo demostrar por qué. En el libro de los Hechos 5, verso 30 en adelante, dice que Rabán Gamliel sacó de la cárcel a Juan y a Pedro. ¿Lo has leído? Hay muchas personas que pasaron a la fe de Jesucristo. Es que no todos los fariseos. Ellos podrían haber 2 o 3 que tenían su diferencia con Jesús. Ni todo el pueblo de Israel tampoco, enemigo de Jesús, ni todo el pueblo de Israel, eso es obvio. Pero cuando decimos todo el pueblo de Israel era amigo de Jesús, si todos los fariseos eran amigos de Jesús, si no, es que la historia no es así. No hay un complemento en ese sentido, aunque yo entiendo a qué tú te refieres. O sea, a la casta fariseica, a la estructura como tal, no fueron enemigos de Jesús, aunque el mismo Jesús, a quien yo le creo, le llamó sepulcros emblanquecidos. Pero bueno. Pero todos. Pero bueno. A un específico. Pero la gente lo toma como generalizado. No puede generalizar. Me imagino que no se debe de generalizar, porque el que pasó a la fe de Jesús no sigue siendo su enemigo. De hecho, Jesús dice que el mundo entero es su enemigo. Esa es la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Ahora, en estos 5 minutos, porque ya no pasamos de la hora, pero y agradezco mucho tu tiempo. Y yo sé que podemos hablar hasta una serie completa contigo por tu buen manejo y conocimiento. Yo quiero que tú me digas en menos de 5 minutos cuáles son los hechos que no aplican en Jesús para ser el Mesías. ¿Cuáles son? O sea, esto no lo hace Mesías, esto no lo hace Mesías, rápido así. No, me lo estás poniendo difícil, porque yo respeto la sensibilidad de la gente. Pero yo también la respeto, y mira cómo yo te hago las preguntas. Me estás poniendo difícil, pero lo que yo te puedo decir no es que lo diga yo, es lo que dice el judaísmo. Lo que dice el judaísmo, no tú, lo que dice el judaísmo. Dame 3 o 4 puntos esenciales para cuando aparezca el Mesías, la época, y entre por el pórtico de Salomón, digamos, ahí está montado en un pollino. Vamos. Yo no tengo nada que ver con lo que dice el judaísmo. Yo simplemente repito lo que dice el judaísmo. Para el judaísmo no hay 2 venidas del Mesías, hay una. No hay 2. Hay uno. Déjame afuera, yo te estoy repitiendo lo que dice el judaísmo. Para el judaísmo, el Mesías tiene que reunir a todos los dispersos del pueblo judío. Todos. En la época de Jesús estaban la mayoría ahí y el templo estaba de pie. ¿Entiendes? Para el judaísmo, su movimiento debe de conducir a todo el judío a la Torá. Eso no ocurrió en la figura, aunque Jesús enseñaba Torá y todos sus discípulos la observaron, a vuestra salvedad. Los que vinieron después de ellos no siguieron sus pasos. ¿Por qué? Porque se creó una denominación, una religión, que en vez de apoyar al pueblo judío, la persiguió. En caso simple. Y la otra, y más importante de todas, según el judaísmo, yo no tengo nada que ver, El Mesías es hijo de David. Desafortunadamente los evangelios dicen que no es hijo de David, que es otra cosa. Que no es hijo biológico de José. Que José es bueno que tú, como estudioso del judaísmo, tú también aclares eso, porque hay mucha gente confundida con eso. Quieren forzar la escritura. Y el Todopoderoso no se apareció ante nosotros así. Entonces, esas son cosas que la dice el judaísmo, que Jesús, o sea, el Mesías, tiene que ser hijo de la simiente de David. De hecho, en Romanos capítulo 1, verso 4 lo dice. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 3 también lo dice. Si quieren lo puedo leer. Si quieren lo puedo leer. No, eso sí, es así. Tiene que venir de la casa, pero David no iba a salir de su tumba para tener relaciones para que sea de su cimiento. O sea, que hay gente que se confunde con eso, ¿no? O sea, bueno. Me refiero a descendiente. Mira, dice Romanos capítulo 1, versículo 3, perdón, dice acerca de su hijo, voy a leer el texto que está ahí, no lo voy a modificar.
no lo leo como, ¿me entiendes? Como una regla de fe, simplemente lo estoy leyendo para que tú veas cómo pensaba un judío de la época de Jesús. Dice, acerca de su, lo voy a leer desde el 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carta. Linaje de David. La palabra linaje en hebreo es zera, semen. ¿Entiendes? E interprételo como usted quiera. No, en hebreo también es casa, dependiendo del contexto. Bueno, pero esta es la visión judía de cómo yo lo interpreto. Acuérdate que yo no interpreto el testamento teológicamente. No, la visión del concepto judío también es casa. Pero bueno, hay que ver ahí si es de la visión farisea, saducea, si es de las escuelas que salieron después, porque ya tú dijiste que hay divisiones de criterio. Entonces, no te cierres en una. Si ya tú me enseñaste que hay varias. Sí, porque yo estoy siguiendo farisea. No, está bien, está excelente. Exactamente. Excelente. Y la última que te voy a leer es Gálatas 4:4, que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese bajo la ley no puede, o sea, el judaísmo no va a aceptar nunca que hijo del Espíritu Santo, ya te sabes toda la parafernalia que está detrás de eso. Señores, yo no tengo nada que ver con esto. Esto lo dice el judaísmo. Cuando yo nací, ya eso existía. Yo no tengo nada que ver. Yo no estoy hablando para que nadie cambie su forma de pensar. Creo que la fe cristiana es una fe maravillosa, una bendición para el mundo. Creo que las iglesias hacen un gran trabajo, ayudan a la sociedad, liberan a mucha gente de vivir una vida sin sentido, y mucha gente crece y se vuelve líder y se vuelve una persona filantrópica dentro del cristianismo, y creo que todo eso está bien y es maravilloso. No es mi fe, no es la fe del pueblo judío. Lo que yo te puedo decir que es diferente y ambos servimos ahí. Dos preguntitas rápidas ya fuera del Mashiach, y ha sido un excelente programa para mí, ¿verdad? De mucho aprendizaje también. Dos preguntas así rápidas, de respuestas rápidas, de razonamiento así ágil, analítico. Primera pregunta, ¿qué te parece la cábala? Porque no me la mencionaste nunca ahí con la construcción de... Tu opinión sobre la cábala, porque eso me tiene a mí como extraño. Te voy a decir algo. Dentro del judaísmo existe el concepto de cábala. Y lo primero que a lo que se le llama cábala en una primera instancia dentro del judaísmo no es a la cábala mística. De hecho, el primer libro, que se llama Sefer HaKabalah, cábala significa tradición, y no tradición mística, tradición de la interpretación de la Torah. Eso es número uno. Número dos, la aplicación mística para los judíos conservadores, para los judíos espirituales. La cábala es como la mística cristiana, la espiritualidad profunda dentro del cristianismo. Para el judío es la cábala. Ahora, escucha esto, no se puede ser cabalista sin tú estudiar toda la ley, toda la Torah, todo el Talmud, toda la Mishnah, la Gemara, todos los movimientos judíos, todos los rabinos, Ramban, Rashi, todos los comentaristas, toda la tradición. No se puede ser cabalista. No llega ese conocimiento espiritual profundo de los misterios de ultratumba, no reciben eso. Hablando de cábala y que habla mal del pueblo judío y del pueblo de Israel, ahí no hay cábala. Ok. Segunda y última pregunta. Sí. El tercer templo, ¿viene o no viene? ¿El Mesías se va a meter por ahí, por el pórtico de Salomón? ¿Le tienen un burro guardado? ¿Cómo va a ser eso? ¿Tú crees que viene el tercer templo? Te voy a decir la opinión judía a la que yo sigo, a la que yo me pego, la cual yo no estoy ni a favor ni en contra de eso. ¿Me entiendes? Si ocurre, ocurrió, y si no ocurrió, también estoy bien. Ok, tú no te ha llegado esa información de que si viene el tercer templo. Yo te estoy diciendo, si ocurre, maravilloso.
Y si no ocurre, también está bien. Ok. Bueno, señores, de verdad, un privilegio, un placer haber compartido con Jonathan, un amigo que tenemos poco conociéndonos, pero lo poco que hemos interactuado, incluso en un grupo ahí que leo mucho, ¿verdad? No comento casi mucho, pero sí leo mucho. Hemos entablado una bonita amistad para incluso seguir compartiendo en algunos medios. Ya tuvimos un compartir en un programa bastante hereje, ¿no? Que es Dejen el Relajo, que ahí, pues, es un programa que huele a azufre, pero estuvimos ahí compartiendo. Yo defendiendo mi postura cristiana cuadrada, radical de mi escritura, la sola escritura como principio, y Jonathan allá, pues, también llevándonos su conocimiento. Jonathan, despídete del programa y nos vamos a ver en una próxima entrega. Bien, para mí ha sido nuevamente un honor compartir con Carlos Veloz. Sugiero que sigan el canal de Carlos Veloz. Felicito también la entrega que tiene Carlos a defender su postura y le animo a seguirla defendiendo. 100%. Siga defendiéndola, estudie, datese, estudie, defienda su fe por encima de todo, porque eso le dará vida a usted, a sus seguidores y a todos aquellos, y le servirá de inspiración a todos aquellos que lo sigan a usted. Salud, salud. Muchas gracias, Jonathan, y gracias también a los que se han conectado aquí en este espacio, en esta plataforma, Carlos Veloz Fe y Razón. Compartan este video, por favor, apóyennos ahí compartiendo el video, le dan un like para que pues la plataforma de YouTube nos promueva. Y también inviten amigos, a hermanos a venir a compartir. Este espacio es libre, este espacio ustedes pueden dar sus opiniones, sus argumentos en la caja de comentarios. Y si quieren participar con nosotros también, pues le hacemos una entrevista para conocer a profundidad la cosmovisión a la cual usted pertenece. Un privilegio como siempre y saludando a todos los que se han conectado. Nos vamos a ver en una próxima entrega. Y les deseamos, como siempre, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Mesías de los cristianos, les bendiga.